Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en un nuevo video para hablar de un nuevo tema. Hoy vamos a hablar sobre el teatro moderno y las expresiones teatrales que se dieron en nuestro país, Bolivia. Vamos a empezar, como siempre, hablando de la primera parte, que es el teatro moderno, cuándo nace, cuándo surge y cómo va a ir desarrollando diferentes formas de presentarse, escenarios, actores y cómo esto también trasciende hasta nuestro país. En ese sentido, vamos a iniciar primero hablando un poco sobre la historia del teatro. El teatro, como tal, inicia desde muy antes de que la humanidad sea conocida como sociedad. Es decir, vamos a tener primero un teatro primitivo. Se le llama teatro primitivo porque las personas que realizaban este tipo de puestas en escena pues no tenían un guión en sí, tampoco tenían una forma de presentarlo, no había un lugar específico, sino que simplemente se realizaba para expresar rituales religiosos, se hacía danza, música, gestos, pero no necesariamente era para transmitir un mensaje. El teatro primitivo pues estaba a cargo de todas las personas que rodeaban a esa comunidad, a ese grupo de personas, se contaban mitos, siempre había fuego, había mucha danza, porque en esa época los ritos, el teatro primitivo pues estaba basado en rituales especialmente. Luego vamos a tener el teatro romano. El teatro romano va a estar caracterizado por el espectáculo y por la exageración. En el teatro romano vamos a tener como principal característica lo que es la farsa y la pantomima. Obviamente el teatro romano ha sido una copia del teatro griego. No nos olvidemos que en la antigua Grecia también nace el teatro. En Grecia obviamente estaba dedicado en honor al dios Dionisio, al dios del vino. Por lo tanto se cantaba, se recitaba. Nacen dos corrientes muy importantes que son la tragedia y la comedia. Pero en el teatro romano pues vamos a tener también una presentación, pero va a ser más exagerada, más circense, más popular, más para llamar la atención y no para dar tanto un mensaje. Durante la Edad Media y el Renacimiento vamos a tener al teatro medieval. Este teatro medieval era religioso, didáctico y humanista. La Iglesia usaba diferentes obras de la Biblia para presentar ciertos hechos, ciertas situaciones y que las personas puedan cambiar su forma de ser. El teatro medieval estaba caracterizado porque la gente era personas que no sabían leer, no sabían escribir, por lo tanto aprendían mediante lo que veían. Y el teatro en la Edad Media estaba enfocado en enseñar. Luego tenemos al teatro del Renacimiento. Este teatro del Renacimiento vuelve el amor hacia lo clásico, es decir, volvemos a Grecia y Roma, pero vamos a hacer un teatro más profano. ¿Qué significa profano? Que si bien en el teatro de la Edad Media era Dios, la Iglesia, el amor como bien superior, en el Renacimiento el teatro rompe con ese hilo y comienza a hacer un teatro más basado en lo que es la crítica social. El teatro del Renacimiento hablaba de personas que pues no eran necesariamente personas educadas, no eran necesariamente personas buenas, sino que el teatro del Renacimiento iba en contra de todo lo que enseñaba la Iglesia, presentando al ser humano como es, con sus virtudes y sus defectos. El teatro durante el siglo de oro español va a estar caracterizado por ser popular, pero también ser cortesano. ¿Qué significa esto? Que si bien se podía ver en una calle normal, se podía presentar en cualquier lugar, también era parte de la gente que estaba en la nobleza, de la gente que contenía el poder. En esta época van a destacar muchas comedias en España. Lope de Vega, un gran dramaturgo, va a iniciar lo que es el teatro isabelino juntamente con William Shakespeare. Van a hacer la tragedia y la comedia. Muchas obras de esta etapa van a hablar de la picaresca, es decir, de aquel protagonista que no necesariamente es bueno, sino que la vida, las situaciones lo convierten en una persona pícara, capaz de hacer cosas por subsistir. Y vámonos a la época moderna, a la época más... a la época que estamos viviendo a partir del siglo XVIII, donde vamos a tener un neoclasicismo y un romanticismo también dentro de lo que es el teatro.
Durante esta etapa se van a respetar ciertas reglas en el teatro. El romanticismo va a buscar la libertad, pero se van a establecer ciertas reglas para que el teatro tenga una base y tenga una línea que seguir. Hay nuevas formas de dirigir, el teatro ya no es callejero, el teatro no es solamente para la nobleza, ahora el teatro va a ser para todo aquel que quiera disfrutarlo. Obviamente tiene que ser un teatro racional, no podemos irnos a la fantasía total, tampoco a la tragedia total, tenemos que tratar de equilibrar a ambos, tenemos que usar la razón para enseñar y tiene que ser moralizante. El teatro siempre se ha caracterizado por tratar de enseñar algo a los demás. Bien, con esa pequeña introducción sobre la historia del teatro y su línea de tiempo, ahora sí nos vamos a ir a lo que nos compete. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del teatro? Como dijimos, teatro tiene un concepto muy grande, muy amplio. Sin embargo, el teatro no es más que un grupo de personas que va a representar en un tiempo y en un espacio determinado una situación o un hecho ante un público. Pero para que todo esto suceda necesitamos ciertas cosas. Uno, necesitamos un texto dramático. Se le llama texto dramático porque es el guión o es el argumento. Obviamente este texto va a estar escrito por un dramaturgo. Los autores de los teatros se llaman dramaturgos. Tiene que desarrollar una acción escénica, o sea, tiene que haber puesta en escena. Van a haber actores que van a desarrollar, que van a actuar lo que está escrito. Debe haber actores o personajes. Estos van a ser los intérpretes de la situación. Tiene que haber un espacio escénico. ¿En dónde se va a realizar? No podemos hacer teatro en donde nosotros queramos, y si lo vamos a hacer, tiene que haber un espacio para que los actores puedan representar. Tiene que haber una escenografía y decorados. La ambientación visual desde la Edad Media era fundamental para el teatro. Tiene que haber iluminación, vestuario y maquillaje porque los actores necesitan ser representados, visibles, necesitan representar lo que ellos necesitan. Y obviamente e indispensable, tiene que haber un público y un receptor. No podemos hacer obra de teatro si nadie nos está viendo. El teatro se caracteriza porque se presenta frente a alguien. ¿Qué función social cumple el teatro dentro de nuestra sociedad? Pues primero representa conflictos humanos. El teatro va más allá de simplemente presentar historias de amor o de fantasía. Refleja problemáticas sociales e históricas porque no se va a centrar solamente en lo que el autor quiere, sino que el teatro también va dentro de lo que el autor está escribiendo, pues va a tocar temas sensibles que está sucediendo en ese momento al autor. Conserva tradiciones porque nos permite recordar lo del pasado y permite la reflexión colectiva porque muchas personas van a ver al mismo tiempo esta puesta en escena y van a reflexionar en conjunto. Obviamente el teatro no siempre se caracteriza por todo esto, también existe la mímica donde no hay palabras, no hay más que sonidos y movimientos y gestos, y la pantomima también que utiliza la expresión corporal y gestual. Entonces va a depender mucho de qué tipo de teatro estemos escribiendo. El teatro en la Edad Media, Europa del siglo VI y VII, el teatro va a tener un largo periodo que va a estar influenciado por la decadencia del Imperio Romano. Durante esta etapa el teatro pues va a ser un teatro que no está en decaimiento, pero que sí sufre una crisis interna. ¿Cuáles van a ser los aspectos de esta crisis? ¿Qué características tiene este teatro? Primero, las obras están escritas en latín. Es decir, una lengua, entre comillas, una lengua que le pertenecía a la nobleza, pero que luego era traducida a una lengua vulgar. Al decir lengua vulgar, estamos hablando de una lengua que le pertenece a la gente común. Se representaba en monasterios, era cortés y era parte de las universidades, porque el teatro se convierte como algo que debe pertenecer a la alta sociedad. El acceso era limitado, porque en la Edad Media solo la nobleza podía disfrutar de esto. La gente del pueblo, los campesinos, los labradores, los panaderos, pues estaban exentos del teatro. Ellos no podían accederlo. Y la mayoría de las temáticas en la Edad Media, pues, estaba basada en episodios bíblicos. La Biblia hablaba acerca de lo que se debía hablar. El teatro en castellano, obviamente va a estar caracterizado porque conserva su forma principal. Una de las obras más reconocidas del teatro en castellano es El auto de los Reyes Magos, que contiene 142 versos.
Además que habla sobre la adoración al niño Jesús y que es una obra anónima. Esta obra tenía como finalidad enseñar la religión. No te olvides que si está hablando acerca de religión, pues estamos hablando específicamente de Dios. Buscaba instruir al pueblo porque no estamos buscando que el pueblo simplemente disfrute, sino que también aprenda. Y, como te digo, estaba ligada a la iglesia. Bien, hasta acá nuestro video del día de hoy. Te voy a dejar un segundo video hablando de los orígenes del teatro y cómo este teatro moderno pues ha ido cambiando hasta nuestros días. Gracias por tu atención.